Queremos encontrar la función del vector de posición, r de t, para una partícula con aceleración, velocidad inicial y posición inicial, dada a continuación. Entonces, se nos da la función de aceleración vectorizada de valor. El vector de velocidad en t es igual a 0, y el vector de posición en t es igual a 0. Entonces, si miramos esto gráficamente, nuestro objetivo final es encontrar r de t. Eso trazaría esta curva espacial púrpura. Y se nos da el vector de posición en t igual a 0, este vector verde claro aquí. Y también se nos da el vector de velocidad en t igual a 0. ¿Cuál sería este vector rojo? Este vector azul oscuro aquí, es un vector de aceleración en t igual a 0, que podríamos encontrar ya que se nos da una de t y podemos encontrar la función del vector de posición, r de t, utilizando la integración. Dado que se nos da la función de valor vectorizada de aceleración, primero encontraremos la función de valor vectorizada de velocidad tomando la integral de a de t. Y luego podemos encontrar la función del vector de posición, r de t, al encontrar la integral de v de t. Entonces, primero encontraremos v de t, que es igual a la integral de a de t. Y se nos da una de t, por lo que tenemos la integral de la función vectorizada con un componente x de 2t, un componente a de 2 en t, y componente as del coseno 4t. Y, ahora, integre cada componente con respecto a t. Entonces, el componente s sería la antiderivada de 2t, que sería 2 veces t al cuadrado, dividido por 2, o simplemente t al cuadrado, más una constante, que llamaremos e sub 1. El componente y sería la antiderivada de 2 en t, que sería negativo 2, coseno t. Además, vamos a llamarlo c sub 2. Y el componente z sería la antiderivada del coseno 4t, que requiere la sustitución de u es igual a 4t, el diferencial u es igual a 4 de t. Entonces, si dividimos ambos lados por 4, observe como 1/4 du es igual a dt. Lo que significa que tendrá un factor adicional de 1/4 al integrar. Entonces, la antiderivada del coseno 4t será 1/4 sin 4t. Además, vamos a llamarlo c sub 3. Y, ahora, dado que se nos da el vector de velocidad, v de 0, podemos determinar las constantes de integración. Entonces, si v de 0 es igual el vector 1, negativa 3,2, si sustituimos t es igual a 0 en el componente x, observe cómo tendríamos 0 al cuadrado más cb1, debe ser igual a 1. Obtengo 0 al cuadrado, más c sub 1 debe ser igual a 1. Por lo tanto, c sub 1 es igual a 1. Mirando el componente y, si sustituimos 0 por t, el coseno 0 es igual a 1. Entonces, tendríamos negativo 2 veces 1, o negativo 2, más c sub 2 es igual a negativo 3. Agregar 2 a ambos lados. Sabemos que c sub 2 es igual a 1 o negativo. Y, finalmente, para el componente z, cuando t es igual a 0, observe cómo tenemos en 0, que es 0, entonces, tendríamos c sub 3 es igual a 2. Lo que significa que ahora sabemos que v de t tiene un componente x de t al cuadrado, más 1. Es un componente de 2 negativos, coseno t, menos 1. Y un componente as de 1/4 sin 4t, más 2. Y, ahora, que tenemos v de t, podemos integrarnos para encontrar nuestra función de vector de posición, r de t. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, ahora r de t es igual a la integral de v de t que acabamos de encontrar. Entonces, tendremos la integral de, nuevamente, el componente x este cuadrado, más 1, el componente y es negativo 2, coseno t, menos 1. Y el componente z es 1/4 sin 4t, más 2. Y, una vez más, encontraremos la antiderivada de los componentes y z.
Entonces, para el componente x tendríamos t al tercero, dividido por 3, más t, más una constante, que llamaremos e sub 4. Para el componente y, la antiderivada de 2 negativos, coseno t, será negativo 2, sen t. La antiderivada de 1 es t, entonces menos t, más e sub 5. Y, ahora, para el componente z, observe cómo, nuevamente, tenemos que realizar la sustitución de u, donde u es igual a 4t. Entonces, tendremos un factor extra de 1, 4 nuevamente, y dado que 1, 4 por 1, 4 es 1,16, la antiderivada de 1, 4 sin 4t sería negativa 1,16. Coseno 4t, y luego tengo más 2t. Y luego más e sub 6. Entonces, si lo necesita, puede volver y echar un vistazo a la sustitución de u cuando encontramos v de t. Y ahora, dado que se nos da r de 0, podemos determinar las constantes, c sub 4, c sub 5 y c sub 6, lo que nos dará nuestra función de vector de posición, r de t. Nuevamente, sabemos que r de 0 tiene un componente x de 2, un componente y de 4, y un componente z de 1 o negativo. Entonces, sustituyamos t es igual a 0 en cada componente para determinar nuestras constantes. Entonces, si sustituimos t es igual a 0 en el componente x, tendríamos 0, más c sub 4, que debe ser igual a 2. Entonces, sabemos que c sub 4 es igual a 2. Mirando el componente y t es 0. Tenemos pecado 0 aquí, que es 0. Entonces, tenemos 0, menos 0, más c sub 5, que debe ser igual a 4, entonces c sub 5 es igual a 4. Y, finalmente, mirando el componente z. Este es un poco más complicado. Cuando t es 0, tenemos coseno 0, que es 1. Entonces, tendría la ecuación negativa 1,16, más 2 veces 0, que es 0, más c sub 6, que debe ser igual a 1 o negativo. Entonces, si agregamos 1,16 a ambos lados, tendríamos c sub 6 iguales 1 negativo o negativo, más de 1, más 1,16. Por supuesto, 1 negativo es equivalente a 16 negativo, y por lo tanto, C6 es igual a 15 negativo. Entonces, finalmente, ahora sabemos nuestra función de vector de posición, r de t. Tiene una componente x de, digamos 1, 3, t al tercero, más t, más c sub 4, que sabemos que es 2, entonces más 2. El componente y es negativo 2, sen t, menos t, más c sub 5, que es 4, entonces más 4. Y un componente as de 1,16 negativo, coseno 4t, más 2t, más c sub 6, que sería negativo 15,16, o menos 15,16. Un proceso bastante largo, pero a partir de la información dada pudimos determinar la función del vector de posición, r de t, que, una vez más, trazaría la curva del espacio púrpura que vemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.